¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, ya es la cuarta semana de este curso Promotores del Bienestar y de la Felicidad. En esta semana vamos a abordar dos obstáculos, dos pecados para la felicidad. El ser sobrecontrolador y la desconfianza. En esta primera presentación vamos a hablar sobre el primero de ellos, el sobrecontrol. Tendremos, como siempre, una exposición. Hoy, además, hay que hacer una medición. Tenemos que conocer cuáles son nuestros niveles del deseo de control para poder ubicarnos en dónde estamos y si es que nos percibimos igual como el estudio lo dice. Y tendremos interesantes propuestas de prácticas a desarrollar para vencer el pecado de ser sobrecontrolador. En esas tres dimensiones estaremos trabajando con este tema. Vamos a dar inicio con la presentación del primer tema. El ser controlador o querer buscar el control es natural y es hasta cierto punto necesario. Es una situación que se requiere en muchos casos tener control. El problema es cuando nos volvemos sobrecontroladores o controlador obsesivo. Continuamos con la directriz, la enseñanza del Dr. Raj de la Universidad de Texas, y él le llama al cuarto pecado capital de la felicidad, obsesivo controlador. Y como ven, luego viene la desconfianza, que será también tema de esta semana. El buscar control no es malo, e incluso es recomendable y es hasta ciertos puntos bueno para la salud y también para la felicidad. Normalmente son dos cosas que las personas están buscando controlar. Buscamos controlar personas o buscamos controlar resultados o ambas cosas. Y la mayoría de las personas buscamos eso. Controlar personas y controlar resultados. Sin embargo, a la mayoría tampoco nos gusta ser controlados. Por lo tanto, no es algo normal o no es algo que se vea bien. Y por lo tanto, nos puede llegar a generar infelicidad. El control, cierto grado de control, es bueno. Y les muestro estas cifras. En una casa de adultos mayores, en un asilo, a un grupo de internos o de ancianos les dieron cierto control sobre decisiones mínimas. Les preguntaron que si querían tener una planta en su cuarto, qué planta querían tener y que, por supuesto, la cuidaran, que se hicieran responsables de la planta, y además les preguntaron qué películas les gustaría ver en la siguiente semana. A otro grupo de personas simplemente le llevaron la planta, no se la dieron la responsabilidad de cuidarla, quien la cuidaba era la enfermera, y les avisaron que la próxima semana habría película y cuál sería la película. Después de un determinado tiempo de haber iniciado este proceso de poner la planta y las películas, les preguntaron a ambos grupos de
que qué tan felices estaban. Si estaban más felices ahora con el cine y la planta que antes. Y cuando todos habían tenido acceso al cine y todos habían tenido acceso de alguna manera a una planta en su cuarto, se encontró una gran diferencia. Quienes tuvieron control o cierto grado de control eran 48% más felices que antes. Es decir, casi la mitad había incrementado su felicidad. Mientras a los que no les habían dado la posibilidad de tener control, eran del 25%. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, es decir, la sensación de control o tener cierto grado de control nos da felicidad y nos da salud. También le dieron seguimiento al porcentaje de adultos mayores que murieron en ese periodo posterior. Y resulta que quienes tuvieron cierto grado de control solamente moría el 15%, mientras que los que no tenían grado de control alguno sobre la decisión fueron 30% los que murieron. Entonces, el tener de alguna manera control reduce la incertidumbre y por lo tanto se reduce el estrés. Entonces, sin embargo, hay quienes luego queremos controlar de más y surge el problema de ser sobrecontroladores. Y aquí, cuando buscamos ser sobrecontroladores, surgen los problemas de infelicidad. De entrada, como ya lo he comentado, a las personas no les gusta ser controladas. Y cuando se dan cuenta de que los están queriendo controlar, las personas reaccionan. Es la reactancia. Es decir, si tú me dices que no haga tal cosa, ahora lo voy a hacer nada más por llevarte la contraria, para demostrarte que no quiero que me controles. Por otro lado, el buscar el controlar a las personas y ves que no las puedes controlar, surge el estrés de poder. ¿Qué significa? Que tú quieres demostrar que tienes el control, que tienes poder, y cuando no puedes controlar a las personas, surge el estrés de poder, y después del estrés de poder vienen dos cosas: o la violencia hacia las personas que no se dejan controlar y todos los problemas de violencia que hemos visto que afectan la felicidad, o viene la sensación de derrota, viene la depresión. Pero sobre todo también nos afecta el querer controlar a las personas porque disminuye la eficiencia y la calidad de las decisiones. Es decir, si tú eres un sobrecontrolador, te vas a reunir de personas que no te lleven la contraria, de aquellas personas que te digan, sí, señor. Y generalmente eso no sirve para la eficiencia de los equipos ni para las decisiones. En un equipo debes tener la capacidad de aceptar propuestas distintas a la tuya, la capacidad de aceptar que puedes estar equivocado, y un sobrecontrolador no va a aceptar. Por lo tanto, tus equipos se van a conformar de gente que no te lleve la contraria y que no te van a hacer crecer ni van a crecer ellos. Entonces, tiene un efecto significativo en el rendimiento en el trabajo y seguramente también en los trabajos de las clases, en el aprendizaje. Por otro lado, querer controlar resultados, pues nos puede traer también problemas. ¿Por qué? Porque la vida es incontrolable. Hay infinidad de eventos que simplemente no están a nuestro alcance. Y cuando tú buscas controlar todos los resultados, lo más seguro es, como ya lo han encontrado estudios, que vayas a sufrir frustración, enfado, decepción, depresión, y todo eso es infelicidad. Por otro lado, el ser un sobrecontrolador te da la ilusión de control, es decir, tú crees
que tienes todo bajo control, y eso te lleva a decisiones riesgosas. Por ejemplo, si tú consideras que tienes el control sobre tu carro, sobre el control de llegar a tiempo a un determinado lugar, y como tú sientes que tienes esa ilusión de control, que tú eres quien controla las cosas, puedes sufrir un accidente por el hecho de tener esa ilusión de control. Por otro lado, también las personas que son sobrecontroladores con una ilusión de control son más supersticiosos, es decir, le atribuyen poderes a cosas externas, ¿ah? Las estampitas, los amuletos, el tocar madera, y de alguna manera dicen, no, yo estoy controlando las cosas porque traigo aquí mi amuleto. Y la verdad es que eso es solamente una ilusión de control. Por otro lado, te da infelicidad porque aquellas personas que están obsesionadas por controlar ciertos resultados terminan sacrificando las cosas valiosas que tienen en la vida y que les dan felicidad. Es decir, por querer controlar los resultados, puedes perder tu familia, puedes perder tu salud e incluso puedes perder tu vida, porque te obsesionas tanto con controlar las cosas que te olvidas de las cosas importantes. Entonces, debemos tener esa preocupación de saber hasta dónde realmente estamos en un punto adecuado de, de control. Bien, no tener control te afecta. Un sobrecontrol te afecta. Por lo tanto, debes buscar estar en este espacio que se llama tu nivel ideal de control. ¿Por qué tener poco control de las cosas te afecta? Te afecta porque, al igual que en el tema de oferta y demanda de amor, si tú no tienes control de las cosas, pues tu vida va a ser un caos. Y como no tienes control de las cosas, de los procesos o de algunas personas, pues muchas personas podrán abusar de ti. Se van a aprovechar de que eres, digamos, poco enérgico en tus decisiones y no es conveniente para la felicidad. Y aquí voy a traer a la mente un ejemplo sobre cultura de paz. ¿Qué tanto control es mucho y qué tan poquito control es poco? Hagan de cuenta que en sus manos las van a poner así y las van a llenar con agua. Si aprietan demasiado, el agua se va a derramar, pero si aflojan, el agua se va a tirar. Por lo tanto, debes buscar el punto de equilibrio, el punto exacto donde ni el agua se te vaya de las manos por aflojar o se te vaya de las manos por apretar demasiado. Entonces, para eso es importante hacer el test, contestar el cuestionario para conocer si estamos carentes de control, si estamos en un nivel adecuado o si tenemos un sobrecontrol. Estas dos áreas son las que tenemos que trabajar para lograr felicidad y éxito en la vida. Porque si no tienes control, pues seguramente no vas a avanzar. Si no tienes control de tus tareas, por ejemplo, seguramente no puedas cursar el semestre, no puedas terminar una carrera. Muchas cosas te pueden pasar porque no tengas control y no vas a avanzar y te puedas estancar. Y querer sobrecontrolar todo te puede causar algunas de las cosas que ya vimos con anterioridad. Entonces tenemos que desarrollar hábitos para lograr romper con este problema que afecta a la felicidad. El ser sobrecontroladores afecta a la felicidad, pero difícilmente vamos a quitarnos esos deseos de controlar las cosas. Los tenemos muy arraigados y por lo tanto no es fácil. Necesitamos trabajar mucho para lograr tener hábitos
que implique responsabilizarse uno de su felicidad. De entrada, implicaría que no culpes a otros de tu infelicidad. Ese es un gran reto, es decir, soy el responsable de mi felicidad, solamente yo. Y la gente no buscamos responsabilizarnos y normalmente le echamos la culpa a alguien más. Si nos dijeran que dejemos de ser controladores, pues lo primero que tenemos que hacer es controlar tus emociones y tus pensamientos y reducir la incertidumbre. Son dos áreas que debemos trabajar: controlar emociones y pensamientos y reducir la incertidumbre. Si trabajamos en estas dos áreas, vamos a quitarnos esa necesidad de ser sobrecontroladores. Empezamos por el tema de las emociones. De entrada, la gente no cree que pueda cambiar. O sea, hay un pesimismo. O sea, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo no voy a controlar? Si yo ya soy así, si tengo mi vida de alguna manera ordenada. Pero también la gente tiene miedo a perder control porque cree que el momento en que no tenga control va a ser controlada. Y están en una razón cierta, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio. Y en la medida en que aprendemos a controlar emociones y pensamientos, vamos a buscar control interno en lugar de control externo. ¿Sí? Sí es necesario tener control, pero no controlar personas ni resultados, que no depende de ti. Controla lo que dependa de ti. ¿Y qué depende de ti? Lo que piensas y tus emociones. Entonces, regulemos emociones por un lado y tengamos una vida saludable. Esas son las dos áreas, los dos caminos, y si hacemos los dos al mismo tiempo, mejor. ¿Qué implicaría regular emociones? 4 cosas. Primero, selección de situación. Si hay algo que te genera molestia y tú ya sabes que eso te va a afectar en tu felicidad, simple y sencillamente, evítalo. No vayas a ese lugar que te pone de mal humor. Si hay alguna persona que tú quieres de alguna manera controlar y no se deja controlar, pues simplemente renúncialo. Digamos, renúncialo a encontrártelo en tu vida. Si hay alguien que te molesta en el día a día, sácale la vuelta. Es decir, di qué situaciones quieres vivir. Si tú ya sabes que hay situaciones que te llevan a malas emociones, que te ponen de mal humor, evita esas situaciones. No sé, seguramente a alguien le genera emociones negativas hacer una actividad, buscar no hacer esa actividad. Si en mi caso, revisando en el curso de felicidad en el trabajo, ¿sí? ¿Qué situaciones en tu día a día te pueden poner de mal humor? Y haciendo una revisión encontré que, por ejemplo, ponerme a discutir con algunas personas sobre algunos temas políticos en las redes sociales. Entonces, si ustedes entran a redes sociales y abordan un tema político, inmediatamente les van a llover infinidad de argumentos o de críticas sin argumentos. Y quieras o no, esas agresiones te pueden poner de mal humor. Entonces, yo decidí desde hace mucho tiempo no contestar en redes sociales ningún tema que tenga que ver con política que pueda ponerme de mal humor. Entonces, digamos, ahí estoy haciendo una selección de situaciones. El segundo paso es, si tú tienes una emoción, tienes que etiquetarla, decir, estoy molesto, estoy triste,
Estoy melancólico. En la medida en que tú le pongas una etiqueta, le pongas un nombre, eso de alguna manera va a calmarla. Es decir, si tú te das cuenta que estás actuando de una forma porque tienes una emoción negativa, con el puro hecho de decir, estoy molesto, de alguna manera, eso te va de alguna manera a calmar. La tercera alternativa se llama despliegue de atención. Es decir, si tú tienes un pensamiento negativo, procura sustituirlo por un pensamiento positivo. El libro del monje que vendió su Ferrari dice que tenemos miles y miles de pensamientos todos los días, y el problema es cuando esos pensamientos se convierten en emociones. ¿Por qué? Porque ya te empiezan a hacer daño físicamente. Entonces, si tú tienes en ese momento, estás pensando en algo que te molesta, procura pensar en una emoción positiva. Es decir, dirige tu atención a cosas positivas. Si en la medida en que tú tengas un pensamiento negativo, cáptalo y cambia de pensamiento. Recuerda algo agradable, saborea algo que hayas vivido como positivo, pero digamos, distrae tu atención hacia cosas positivas. Dice el profesor Raj, con cuidado de no caer en el autoservicio. ¿A qué se refiere él? Es decir, si tú estás recibiendo las calificaciones y no son favorables, son calificaciones negativas, y eso te pone de mal humor, y una de las cosas que podrías hacer para desplegar tu atención, es decir, no es mi culpa, es culpa del maestro porque no revisó bien, o es culpa de mis compañeros que estaban hablando y me distraen al momento de hablar. Entonces, ese es un riesgo de echarle la culpa a alguien más. No, digamos, el tema es que si te enojó el tener una calificación no como tú le esperabas, ya no pienses en la calificación, sino que pienses en otra actividad agradable, distinta. Y la reevaluación cognitiva. ¿Qué significa? Es tener otra perspectiva. Hay situaciones que nos molestan, pero podemos aprender algo bueno. Y si lo vemos desde otra perspectiva, seguramente va a ser distinto. Entonces aquí es situaciones negativas, no las quites de la mente, como dice el despliegue de atención, sino que a esa misma situación búscale lo positivo. A veces es difícil porque normalmente vemos de una misma perspectiva, pero ahora sí que incluso nos movemos físicamente y vemos el problema desde otra perspectiva, le vamos a encontrar lo bueno a las cosas malas te pueden traer cosas positivas. A veces dicen que es uno medio masoquista, pero puede uno ver otra perspectiva. Hace algunos años, como 10, me asaltaron y me acuchillaron. Y esa es una situación negativa. Y muchas veces después lo platicaba o lo decía y sentía el coraje en mi estómago, y sentía hasta cierto punto, al principio, hasta miedo. O sea, tenía emociones negativas. Con el tiempo he dicho que gracias a ese evento lamentable y traumático hasta cierto punto, que estuvo a punto de mandarme al panteón, pues gracias a eso cambié estilo de vida, y gracias a eso terminé un negocio que tenía y empezamos a hacer ejercicios. O sea, de alguna manera, gracias a ese incidente negativo, después pude hacer una actividad que me ha dado mucha felicidad, que es correr. Entonces,
A distintas cosas negativas encontrémosle lo positivo. Esa es una reevaluación cognitiva. Y así de alguna manera estaremos regulando las emociones. Ahí están las 4 alternativas para regularlas. Lo que debemos tener cuidado es no reprimirlas. Es decir, si te encuentras en una situación desagradable, no quiere decir que te tengas que callar, pero no tienes que culpar a los otros de cómo te sientes, ¿sí? Y no quiere decir que no te dejes si es que estás siendo abusado por los demás, pero que no pongas tu felicidad en sus manos. Pero eso no quiere decir que tú no le digas. O sea, tú le puedes decir, ¿verdad?, que ha hecho malas cosas y que estás inconforme con el servicio, pero no es el responsable de, de tus emociones. Para reducir la incertidumbre, que es otro tema por el cual queremos tener control, el camino es tener una vida saludable. Y aquí está toda una ruta. Tom tiene este libro, dice, de 30 días para cambiar la vida. Y es muy interesante porque con estas 3 simples palabras puedes tener una vida saludable. Y la mayor incertidumbre es, de alguna manera, el tema de la muerte o de la calidad de vida. Y si tú haces estas 3 cosas, come, muévete y duerme, vas a tener una vida saludable y con ello reducir la incertidumbre. Y hay varios ejemplos de cómo estas 3 cosas te pueden ayudar a ser feliz, pero sobre todo a quitarte el deseo de ser un sobrecontrolador. El comer es sumamente importante. Tenemos un problema muy grave en nuestro país de mal comer. Algún tiempo los mexicanos estaban desnutridos. Hoy hay desnutrición y aparte hay malnutrición. Y lo que es peor, estamos comiendo cosas que nos provocan infelicidad. Un ejemplo, comer alimentos altos en grasas saturadas no solo te va a afectar el tema del colesterol y todo el tema de presión y todas las enfermedades que te puedan, sino que está comprobado que las dietas altas en grasas saturadas hacen a las personas más agresivas. Por lo tanto, las hacen, podríamos decir, menos agradables hacia los demás y eso le va a afectar de gran medida la felicidad. Entonces, comer conscientemente no tan solo implica que tengas una dieta equilibrada, porque si no cuidas tu alimentación vas a tener problemas de salud, pero también, como lo decíamos, problemas de emoción. Y si tú comes conscientemente, que implica una dieta balanceada, pero además que implica tener conciencia de quién hizo posible que comas lo que estás comiendo, es decir, el agricultor, el comerciante, el agua que fluye por los ríos para regar los plantíos, las vacas que producen la leche o que producen la carne, el proceso de fotosíntesis, la luz, el sol, todo lo que influye de alguna manera para que tú estés comiendo, te va a dar felicidad porque te va a dar ese sentido de conexión con algo más grande y más alejado de tu entorno. Entonces, comer es muy importante, comer saludable, porque es un tema de felicidad y es un tema de salud. Moverte. Dicen los estudios que la gente se está moviendo igual, que hacemos prácticamente el mismo ejercicio que antes. O sea, no es que hemos dejado de hacer ejercicio, la gente hace ejercicio igual que antes. El problema es que se mueve menos. Por ejemplo, el tema de uso de la silla. Algún tiempo saqué por ahí qué silla mata más personas, si tenía una silla eléctrica y tenía
una sillita voladora de un juego y una silla de oficina. Resulta que el sedentarismo mata más personas que el tabaquismo. Es decir, el estar aquí sentados muchas horas es un problema grave de salud porque el sedentarismo te lleva al sobrepeso y el sobrepeso te lleva a otras enfermedades que están acabando de alguna manera con la calidad de vida de muchas personas. Entonces, tenemos que movernos, tenemos que hacer ejercicio y del ejercicio que voy a dejarles, les voy a dejar a distintas alternativas que puedes tener para moverte más, para comer mejor y para dormir también un poco más. Para una sola razón por la cual debemos dormir entre 7 y 9 horas al día. Una, las personas que no duermen suficiente tienen una expresión no bonita. Es decir, su rostro se marchita, su cara no transmite alegría y no se ven bien, no se ven agradables, no se ven bonitas o guapos los hombres, sino que nos hace vernos feo no dormir bien. Aparte, no dormir lo suficiente es riesgoso. Fíjense, manejar con solo haber dormido 4 horas equivale a manejar borracho. Entonces, digamos que el no dormir bien reduce nuestra capacidad de actividad cerebral. Entonces, nos hace ver mal, nos pone en situaciones de riesgo y también no dormir bien nos pone de mal humor. Y para ustedes como estudiantes, no dormir bien les disminuye el rendimiento académico. Entonces, tenemos dos caminos, ¿sí? Controlar las emociones y una vida saludable para reducir la incertidumbre y reducir los deseos de sobrecontrolar a las personas y los procesos. Entonces, que nuestro deseo de control se convierta en un deseo de control interno. Controlemos lo que pensamos, controlemos lo que comemos, controlemos cuánto nos estamos moviendo y cuánto nos vamos a dormir. Dicen los estudios que el deseo de controlar externo normalmente crece cuando tenemos menor control interno. Entonces, en la medida en que estemos logrando ese control interno o personal, vamos a poder prescindir de ese deseo de controlar factores externos y, por consiguiente, nos va a llevar a ser más felices. Entonces, contesten el cuestionario y realicen las prácticas, las que les vamos a sugerir después del video. Muchas gracias por su atención y coman bien, muévanse más y duerman lo suficiente.